A ver, vamos a continuar con nuestro ciclo. Ahora vamos a presentar a la señora Gloria Salinas Valdés. Ella es apulimeña también, ¿no? Ella es antropóloga e investigadora con estudios en educación intercultural bilingüe. Tiene libros como Yudianatin, Yudianapaj, Civilización Parietaria Cooperante, ¿no? Y también las relaciones de paridad en el espacio andino, entre otros. Ella, por ejemplo, en una de sus reflexiones nos dice que como andina y profesional de las ciencias sociales percibe que nuevamente se reproduce la ideología del vasallaje, la servidumbre y se procesa el neocolonialismo en América del Sur. Pero el día de hoy ella nos va a hablar pues sobre el derecho jurídico político de los pueblos a la interculturalidad. Adelante, Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, no sé si me escuchan. Claro, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, yo en este día, en el tema de interculturalidad, he querido tratar el derecho jurídico político de los pueblos a ese proceso. Y en esas condiciones, yo saludo a mi pueblo, Sumas Causa y Apurímac Runacuna. Soy quechua hablante y, bueno, he mantenido mi lengua materna y estoy con los estudios que he tenido, ha sido un plus para mí. Prácticamente he accedido a trabajos muy importantes debido al idioma. Entonces, empezaremos con este proceso. Yo quiero situar esta situación en lo siguiente. O sea, hablamos de interculturalidad, pero no sabemos de dónde procede o qué es lo que trae ese paquete de proceso intercultural. Entonces, es necesario avanzar en los procesos, en los conceptos, en las estructuras, porque si no sabemos la matriz, las estructuras, los conceptos, la inteligencia conceptual que se maneja para mantenernos oprimidos o dominados, no podemos avanzar en esta situación de liberarnos. Entonces, en ese sentido es que he preparado esta presentación. Entonces, ahí yo les presento algo que nos dice Fausto Reinaga en la Revolución India, que nuestra lucha viene desde lejos, desde el mismo instante en que las hordas españolas invadieron la Confederación de los Pueblos Amarca. Nuestra lucha es contra el vestigio europeizante, el derecho romano, el código napoleónico, la democracia francesa, las revoluciones sociales. Todo eso nos mantiene en dependencia, es el colonialismo mental. En la ceguera sin encontrar luz, nos mantiene en la ceguera sin encontrar luz. Nuestro imperialismo no solo es yanqui, es anticolonial global, es definitivamente defensor del comunitarismo ejemplar de nuestros ancestros. Entonces, desde ese punto, Silvia Rivera Cusicanqui, ella es Tupac Jatarista de Bolivia, nos dice que estamos en condición de oprimidos, pero nunca vencidos. Entonces, en ese marco, hay que partir de las matrices civilizatorias y de las matrices que digamos, que se han encontrado en este espacio hace más de 500 años. Tenemos nosotros un CAMAC, el orden andino cooperante, donde, miren, recién hace algunos años, un ruso ha podido plantear, Kropotkin es su nombre, que la ayuda mutua también es una forma de progreso humano, o sea, es la forma que algunos pueblos humanos optaron para resolver sus metaproblemas en determinado espacio. ¿Y por qué en este espacio se da la ayuda mutua como una posibilidad de desarrollo? Porque no hay condiciones para el individualismo, no hay condiciones para la propiedad privada, y porque una persona, un individuo solo no puede trabajar a 4.000 metros de altura solo, porque hace un doble esfuerzo.
Entonces ahí tiene que complementarse con los colectivos, en las comunidades, y además tiene que ser recíproco, porque si no es recíproco, si él recibe el apoyo en este momento, luego tiene que reciprocar, devolver ese apoyo. Y por supuesto, se mantiene una comunidad con un espíritu redistributivo. El hambre había sido derrotada en esos tiempos. Y por supuesto, lo básico, nuestra espiritualidad, que es diferente a religión. Nosotros somos seres espirituales. En cambio, el sistema social de la civilización euroasiática de dominación global está basada en el esclavismo, en lo que le llamamos la explotación del hombre por el hombre, mediante la apropiación de los medios y los productos que estos hombres puedan lograr en el tiempo, ¿no? Es además teísta, creador. El creador es el que nos ha delegado a nosotros los hombres o los humanos para hacer y deshacer de este planeta. Y sobre todo es patriarcal, en el sentido de que el hombre es el que define, es el que domina y es el que convierte en objeto a la mujer. Entonces, toda esta forma es una estructura religiosa. Se mantiene en base a la estructura religiosa. Y la estructura religiosa es la que tiene el núcleo mítico, ideológico de esta civilización, y es la que transmite a través de las misiones, de las sectas, en las iglesias, es lo que apoya y ayuda y santifica la opresión en nuestros pueblos, porque ellos emitieron bulas, emitieron concordatos, formaron concordatos y todo para decirle a los reyes de España que podían llegar a estos espacios y en una misión evangelizadora, salvar las almas de los pobladores que encontraron en estos lugares, pero se encontraron con una situación de que no se ponían de acuerdo si estos indios, yo siempre tomo la palabra indios como sindios, ¿ya? ¿Tenían alma o no? Entonces tuvieron que definir que pues creo que tenían alma, porque si no su misión evangelizadora no iba a ser posible. Entonces estos son los sistemas, los modelos, las matrices en las que se mueve todo este proceso. Diferente a nuestro mundo del orden andino, que es una matriz del Yanapacuy, que tiene que ver con la ayuda mutua, comunitaria, del Yanantin, complementario entre el hombre y la mujer, de reciprocidad entre los ayllus, que son sistemas de parentesco y lo colectivo, y entre el tema cosmológico de cómo todo funciona desde todas las pachas, las Hinantinpachas, todas las pachas, todos los mundos, todos los tiempos y todas las eras. Entonces, acá se han formado arquetipos, ¿no? Que esta palabra viene del griego archetipos. Ahí lo tienen, significa modelo primitivo u original, que define patrones de comportamiento de un sistema que se redefinen permanentemente por costumbres, generan pautas, errores y comportamientos, por sobre todo de los sujetos u organizaciones, ¿no? Entonces, nos hablan de un pensamiento sistémico, donde el discurso, eso es básico, cuando uno habla y transmite el lenguaje, expande el modo de abordar los hechos. Por ejemplo, si nosotros seguimos reproduciendo la forma colonial en el discurso, vamos a seguir manteniendo la colonialidad. Nosotros tenemos que recuperar nuestros conceptos base en nuestro idioma, porque en nuestro idioma ha tenido arquetipos propios. Entonces, en estas construcciones, por ejemplo, en Occidente nos hablan del sujeto, verbo, objeto, en la mayoría de los idiomas, donde
donde la A causa la B y no es circunstancial, mientras esta y ambos se relacionan en un pensamiento lineal. En cambio, en los procesos del orden andino, todo tiene su propia identidad. Si ustedes recuerdan, es femenino, es masculino, es de tal lugar, ¿no? Tiene su identidad, pero también tiene su singularidad, por eso se mantiene la diversidad, porque no se trata de homogenizar, ¿no? Y se perfecciona, avanza, armoniza y convive en equilibrio al complementarse y se plasma en el pensamiento en espiral. Ahí está el libro de Víctor Gavilán Pinto, es un indígena que nos habla del paradigma de los pueblos, el pensamiento en espiral, que es distinto a la manera de ver de Occidente o de Euroasia. En esa perspectiva histórica se ha obligado a los pueblos originarios a reconfigurar su pensar. No lo digo pensamiento porque muchos hay veces corrigen, dice pensamiento. O sea, pienso para mentir, ¿no? Entonces mejor ya solo lo dejamos en el pensar. Pero esta forma trata de negar esa lógica civilizatoria que yo les presenté al inicio, ¿no? De la ayuda mutua, de la complementariedad, de la reciprocidad, y disolver por sobre todo las estructuras parentales del ayllu y la comunidad. ¿Por qué se plantea esta situación? Porque hace poco hemos tenido que en el currículum nacional se incorporó el enfoque de género, ¿no? Y que viene como una propuesta de las multilaterales, porque no es propuesta nuestra. Nosotros nunca hemos vivido de esa forma. Entonces, lo que buscan, porque se han dado cuenta que los que resisten a la usurpación en las minas, en los gasoductos y todo eso son los pueblos originarios. Entonces hay que destruir su resistencia de más de 500 años que está asentada en los sistemas de parentesco y la comunidad. Entonces, estas condiciones se dan porque jurídicamente no se reconoce la existencia de los runas humanos como sujetos comunitarios, sus pueblos y por sobre todo la titularidad de su territorio. Entonces, por ejemplo, si alguien no reconoce un hijo, ese hijo, ¿qué derecho puede tener? ¿Tiene algún derecho? No tiene ningún derecho a pedir una alimentación, a pedir protección, nada. Entonces, en lo jurídico, si no reconocen nuestra existencia, ¿de qué derechos podemos pedirle? Y además, ¿por qué pedirle a un Estado, a un colonizador nuestros derechos? Nosotros tenemos que hacer valer nuestra titularidad y nuestra condición jurídico-política de sujetos comunitarios, diferente a ciudadanos, por si acaso. Y en lo político, la autonomía y la autodeterminación para recuperar ese espacio que era gobernado por nuestros ancestros, ¿no? Autodeterminar qué tipo de gobierno queremos, porque la democracia no nos sirve, ¿no? La democracia es una forma, es una falsa democracia. Si el Estado debería ser refundado para incorporar todas estas formas y reconocer siquiera la mitad de las curules al Congreso deben estar en manos de los pueblos, elegidos mediante consenso. Y por supuesto, cada pueblo deberíamos autogobernarnos, porque el gobierno que ellos tienen prácticamente no... Es un gobierno y un Estado hecho para la usurpación y el robo. Entonces, lo que tratan es de colonizar suprimiendo la identidad diversa. Y esa identidad diversa está en función del territorio. Por ejemplo, nosotros nos llamamos algunos chancas o otros incas, ¿no? Porque está en función de los aylus, porque chanca todavía hasta es ¿no? Pero el anjo ayllu, el ayllu de los anjos, era el ayllu, la unión de esos aylus, igual que el Japac ayllu inca, ¿no? Entonces, eso nos da
sentido de pertenencia a un espacio, una comunidad, y tiene un profundo significado espiritual, místico, social y político. O sea, no es una cosa simple de decir yo me llamo tal cosa, que no significa nada, pero nuestros ancestros tenían nombres claros. Ahí está Anjo Ayllu, significa yo pertenezco al Ayllu de los Ancos. Yo soy parte de este pueblo, de este territorio. Entonces son otras formas de ver la vida y de pertenecer a ella, y sobre todo la simbología, ¿no? La simbología que está en la chacana, que está en las múltiples formas de expresión. Bueno, entonces mala fe sobre mala fe, ignorancia sobre ignorancia, error sobre error, racismo sobre racismo. Europa ha edificado en el Nuevo Mundo una realidad falsa del Inca, falsa del Chanca, falsa de todos, del Huanca, hijo del Aymara eterno, del Aymara constructor, del Tiahuanaco, de la civilización de los Incas, cuya grandeza fulge en sus obras en la Puerta del Sol y Machu Picchu. Entonces, no podemos seguir repitiendo lo que tergiversaron nuestra historia. Ellos cambiaron y la acomodaron para decir que ellos llegaban a salvarnos, que ellos llegaban a derrotar a los incas, que eran unos imperialistas, y todavía seguimos repitiendo eso. Esa es colonización mental. No podemos repetir ya esa situación. Entonces, el colonialismo truncó nuestros procesos autonómicos. O sea que nos gobernáramos por nuestra cuenta, que viviéramos del modo que lo hacíamos, de forma colectiva, comunitaria, trabajando la madre tierra. Y su obra maestra fue negar nuestra subjetividad social. ¿Qué significa? El sí mismo. ¿Quién soy yo? Nuestro sí mismo colectivo y comunitario, y fuimos catalogados como del mundo del no ser. O sea, nosotros fuimos vistos como subhumanos. Nos convirtieron en colonos, indios, de la raza inferior. Hasta ahora somos objetos de estudio, alienados y programados para la servidumbre. Se borró todita las identidades, Huanca, Inca, Xánica, y la adscripción a los Ayllus y pueblos comunitarios. Entonces, este hecho fue consumado como un derecho legítimo que le dio la Iglesia a los invasores, porque ellos se basaron en el derecho internacional que el Vaticano les daba, violando convenciones humanas, y desde ese momento la resistencia de los Ayllus, esta globalización colonial y más adelante imperial, se tradujo en las luchas de liberación o movimientos descolonizadores para restablecer su mundo. Entonces ustedes pueden observar este hombre que no sabe quién es, ¿no? Es mitad de él y mitad nada, o no existe, y además se propició la división, se propició el odio, el conflicto entre nosotros para dividirnos, porque el pueblo es uno, pero ya nos dividieron a través de la religión. Unos son de la Iglesia católica romana y no sé qué más, y otros son de las sectas y no sé qué cuántos, son protestantes, son adventistas, y otros son de los partidos políticos, partidos que están, es como si estuvieran los hacendados que nos hacían marchar para sus peleas, igualito ahora marchamos tras los partidos políticos. Y entonces esta forma colonial se impuso mediante políticas de negación. O sea, tú no existes, y si quieres existir o ser humano, porque tú eres un no ser, un subhumano, tienes que civilizar, tienes que evangelizar, ¿no? Y ya se comenzó a dominar por el lenguaje, el discurso, y se comenzó a estigmatizar, ¿no? Como salvaje, bárbaro, pagano y todo lo demás, y arrebatado su territorio y empujado al lado. También se aplicó políticas de exterminio, de explotación inhumana, finalmente el genocidio. En las minas Potosí, si volvieran a revivir a toda esa gente, son millones
que murieron por enriquecer a Europa, que venía hambriento, porque venía de una peste bubónica, que venía de la peor de las condiciones, de la miseria, donde un pan que robaba un niño era castigado de la peor forma. Y bueno, las políticas de exclusión de la ciudadanía nos dicen que no somos ciudadanos o de segunda, tercera clase. Y por supuesto las políticas de asimilación, ahí nos presentan el tema del indigenismo. Hicieron una experimentación social en Vicos, Ancash, para borrar el peligro indio. ¿Por qué? En los años 40 y en los años 30 y 40, la Asociación Pro Tahuantinsuyo buscaba reposicionar el planteamiento de los pueblos, y entonces ellos veían en los indios un peligro, y por eso fue la base para hacer los proyectos de desarrollo rural, de reforma agraria, para modernizar, transformar en clase social, o sea, en campesinos, a los indios, o en todo caso volverlos indigentes, indígenas. Esto se practicó desde el gobierno de México, que practicó la ciencia del buen vivir para enfrentar la otra edad, o sea, al diferente, ¿no? Entonces, estas son las políticas coloniales y hasta ahora republicanas, entonces se mantiene. Políticas de negación, somos ciudadanos, no somos ciudadanos prácticamente. Políticas de asimilación y educativas que estaba en manos de la iglesia, que cuidaba que no aprendiéramos otras cosas. Y políticas de exterminio, ¿no? Cuánta gente muerta. Entonces, en este tiempo, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hablamos de interculturalidad? ¿De dónde viene esa palabra? ¿No? Nosotros hemos practicado en su tiempo el traslado de mitmas, el traslado, el encuentro de pueblos, pero como no había diferencias en el tema de razas, en el tema de conocimientos, bueno, nos encontrábamos para hablar sobre nuestros pueblos, ¿no? Pero en estos tiempos se imponen los enfoques de los virreyes del desarrollo para homogenizar a la humanidad bajo la férula de su nuevo orden. Ellos quieren, y por eso han aplicado hasta una serie de situaciones para que esto suceda. Nosotros venimos ellos y nosotros venimos de dos mundos que no van a conciliar bajo ese marco, y esa es la interculturalidad. Y por otro lado, las políticas de asimilación nos han convertido en los colonizados, indios, cholos, mestizos, ¿no? O sea, todas las formas para estigmatizarnos. Y esta es una neurosis introducida y mantenida por grupos de poder mediante mensajes distractores. O sea, no es que nos quieran salvar, como dijeron los españoles que venían a salvarnos del imperialismo inca, es lo mismo, sino están usando otros mensajes. Y en ese marco se da el convenio 169, que reconoce a los pueblos la condición de servidumbre en estados dependientes. O sea, a pesar que lucharon nuestra gente para liberarnos, en 1940 o más, y de ahí para más adelante, se reconoce que vivíamos en condición de servidumbre en estos estados independientes, y se reconoce derechos colectivos al territorio, autonomía, identidad, institucionalidad y consulta, que fue suscrito por algunos gobiernos. Son colectividades que se distinguen de otros grupos mediante dos criterios. Un criterio es el objetivo. O sea, uno puede pertenecer a una comunidad, tener costumbres, institucionalidad, como digo, en las comunidades, y la subjetiva. Por ejemplo, en el caso mío, yo me reconozco parte de los pueblos originarios y ese es mi autorreconocimiento, pero además tengo un criterio objetivo. Yo hablo el idioma. Tengo el idioma quechua como propio, materno. Entonces, esa es mi identidad.
¿no? Y estoy tratando de recuperar mi identidad, la identidad que mis ancestros tienen, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que se vienen dando. Y entonces ahí viene yo quería hacer todo este preámbulo para hablar de la noción de interculturalidad recién, porque la noción de interculturalidad está sujeta a todo este modelo, a todo este proceso. Esta noción emerge desde las ciencias sociales ante los límites del multiculturalismo y se origina en los análisis de los intelectuales de Estados Unidos y de la CEPAL, ¿no? De las relaciones entre indígenas y no indígenas, ¿no? Y se pretende que haya una relación de diálogo transversal incorporando los discursos postmodernos. Entonces, Catherine Wallace nos dice que es principalmente el multiculturalismo, es descriptivo y es la presencia de múltiples culturas que existen dentro de determinado espacio, sin que necesariamente tengan relación entre ellas. Pero esta función y la interculturalidad se da en el marco de la decolonialidad cultural, del poder, del saber, del género y del ser. ¿Por qué? Porque como ven en la parte redonda, ellos dicen que en el plano político ya nos hemos descolonizado, en el plano jurídico también nos hemos descolonizado. Entonces queda solo lo cultural por descolonizar. Entonces esto ya no es una descolonización, sino es una decolonialidad cultural del poder, en el sentido de que nosotros tenemos que asumir el poder de ese Estado-nación colonial. Del saber, que nuestros conocimientos no tienen valor epistémico, pero sí pueden ser reconocidos como saberes. Y el tema de género que le han incluido y el tema del ser, que tiene que ver con la subjetividad y la identidad. Entonces, en ese marco, el tema de la interculturalidad se presenta en el marco del multiculturalismo, que reconoce varias vertientes. Y entonces, hay que precisar qué es cultura, ¿no? Es conjunto de conocimientos y ideas transmitidas en la socialización. Y la interculturalidad como la comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales que dialogan, concertan y se integran. Entonces, ahí más o menos en ese dibujo, en esa presentación, yo les puedo mostrar, ese es el multiculturalismo, ¿no? Primero, el multiculturalismo aparece respetando las formas, las costumbres de grupos, pero que no se interrelacionan. Y la interculturalidad es cuando estos se encuentran y se interrelacionan. Pero dense cuenta en esa figurita que pues solo hay un imperialista, ¿no? Y el resto son diversas culturas. Entonces, estos modelos teóricos son funcionales y críticos. Entonces, el funcional efectivamente es el modelo del Estado-nación que sigue la tradición multiculturalista anglosajona, que propone políticas interculturales como mecanismos asistenciales para contribuir a la asimilación. O sea, yo me acerco al indio, al indígena, al cholo, para que se logre asimilar y se sienta parte de mí, ¿no? Subordinada a los grupos tradicionalmente excluidos. En cambio, el crítico considera la interculturalidad en general y la educación bilingüe intercultural como un derecho colectivo y un medio para lograr la continuidad de nuestras culturas y la liberación de las mismas. Entonces, estas son las amables trampas culturales. El culturalismo que nos dice, bueno, ya ustedes son cultura, pero nunca han sido civilización, nunca han sido un proceso autonómico. Entonces sigan haciendo cultura, pues, ¿no? El tema de la interculturalidad, ustedes pueden relacionarse con otras culturas y de esa manera dialogar. El desarrollismo, en el sentido de que debemos desarrollar, dejar ya lo pasado y avanzar a los procesos de desarrollo. Y todo eso en el marco del multiculturalismo. Entonces, estas condiciones que nos presentan
pretende ser una solución a la discriminación que sufren los pueblos desde el capitalismo global, pero prácticamente neutraliza y vacía el verdadero significado efectivo de la diferencia de esta manera. La interculturalidad es una herramienta conceptual del multiculturalismo que te da la posibilidad, como les dije, bailen, canten, hablen su idioma, pero ustedes no pueden ser sujetos jurídico-políticos. O sea, no pueden gobernarse, no pueden recuperar su territorio. Entonces, esta diversidad cultural es producto de la dominación de pueblos como los nuestros que disfrutaban de autogobierno, autonomía y estaban dueños de su territorio, en el caso de los Andes, ¿no? Y en algunos lugares se da porque surge la inmigración individual y familiar, y entonces siempre es estigmatizado. La paisana Jacinta es una muestra de cómo somos, por ejemplo, las apurimeñas, ¿no? Y nosotros no somos así. Nosotros nunca tenemos esa forma de presentarnos y siempre estigmatizando a los indios, ¿no? Entonces son procesos que debemos hablar y acá se me fue un tema. Entonces acá el tema familiar y todo eso, para que nos acepten, tenemos que convertirnos en ciudadanos. ¿Y saben qué es la base de la ciudadanía? La base de la ciudadanía es propiedad privada e ilustración. Si no somos propietarios e ilustrados, y los indios nunca pudieron ser ciudadanos. Entonces, Silvia Rivera, como les dije, señala que el fin del multiculturalismo es suplantar a las poblaciones indígenas como sujetos de la historia, convertir sus luchas y demandas en ingredientes de una reingeniería cultural y estatal capaz de someterlas a su voluntad neutralizadora. Un cambiar para que nada cambie. Entonces, solamente hay reconocimientos retóricos, que sí, los pueblos, que hay que defenderlos, que hay que darles derecho, pero no subordinan clientelarmente cuando se dan las elecciones. Son funciones puramente emblemáticas y simbólicas, una suerte de pongaje cultural al servicio del espectáculo multicultural, como están observando. Bueno, yo voy cerrando este tema y entonces el reconocimiento de las culturas es que tiene sus conocimientos válidos en sí mismos, saberes, pero no tiene el estatus epistemológico ni ontológico alternativo. Todavía somos visibilizados como hermanos menores y ahí están viendo al Papa que le están besando la mano y que esa es una forma de tutelaje. El discurso de respeto a la diferencia nos dicen hay que tolerarlos, a los diferentes hay que tolerarlos, o sea, hay que tolerar lo que nos da asco, lo que no aceptamos. Y son parte de un sistema global. Entonces, el tema fue derecho jurídico político de los pueblos a la interculturalidad. En ese marco, ¿cómo logramos ese derecho jurídico político de nuestros pueblos y de nosotros? Ya estamos en una crisis civilizatoria donde la lucha por el poder tiene sus vertientes de un mismo sistema, no estamos nosotros participando en esa lucha. Es el conservador nacionalismo y el liberalismo globalizador. Y en ese marco se circunscriben las dos formas e ideologías de pensamiento, como dice Huanca Reinal. El sistema tiene dos brazos, uno derecho y otro izquierdo, y con ambos se estrangula al pueblo. Ambos implementan la ideología racista antiindígena que nos reduce a un estado de inferioridad, nos usan como insumo en sus guerras, pero no somos sus iguales para compartir proyectos culturales y menos respetar los procesos interculturales. Entonces se trata de desechar identidades originarias que nos dicen que somos pasadistas, rémoras del pasado, inaceptables en un mundo moderno, cuando nos estamos convirtiendo en una alternativa civilizatoria frente a su crisis. Y ya pues entendido como entidades políticas del nuevo orden. El libro que escribió Huanca Reinaga, Tawa Inti Suyu, es un libro muy especial que me ayudó a descolonizarme. Entonces tiene que ver con este tema. ¿Es descolonización
o de colonialidad. Los grandes intelectuales que en su momento trataron de minimizar el trabajo de José María Arguedas son los premiados, son los, ¿cómo se diría? Los pensantes estrella, que trasladan todo este tema tratando de llevarnos de nuevo a la confusión. Y en la era de la globalización mundial, resurge desde las entrañas de América Túpac Amaru, Yupanqui, Guairampo, Bolívar y por sobre todo, no lo puse ahí porque es una cita, Juan Santos Atahualpa, el Jápac Inca Juan Santos Atahualpa, que derrotó a la Iglesia Católica en la selva central del Perú y evitó que durante 2 siglos no pudieran ingresar a estos lugares. Entonces, nuestra historia misma encarna una larga lucha que siempre es retomada para proseguir los intentos de liberación. No está mal entonces volver sobre el pasado para conocer más a fondo el contenido de estas realidades que hoy se actualizan. Macías Pablo nos sostiene que no solo nos vamos a liberar de la explotación económica, sino tenemos que liberarnos liquidando la opresión de una civilización foránea. Y entiéndase bien, querer liquidar una opresión no es lo mismo liquidar su civilización. Y son 3 las cadenas que nos atan en esta situación. La cadena de la opresión, donde ya nos han puesto como clases sociales, dije, fueron transformados los indios en campesinos. Y los criollos son los explotadores, los criollos colonizadores. Luego, el tema de los colonialistas y mestizos aculturados en contra, o sea, nuestra propia gente ha sido sumida en esa situación. Y la opresión de la civilización que Occidente ha impuesto sobre el orden andino. Entonces, estos son los procesos, las condiciones de los procesos interculturales. La identidad, autonomía y territorio, memoria colectiva, ideología, reconocimiento de nuestra preexistencia y de ser los titulares y dueños de este territorio. Y eso sería nuestra cultura. Tener una ideología propia, los principios del modelo del summa causa y de gobierno, como decía hace un rato nuestro hermano Domingo, el Ayin Yachay aprende bien, y en eso hay que pulirnos, hay que mejorar, porque cuanto más aprendamos, más capaces vamos a ser de mantener con orgullo nuestro idioma, nuestra condición. El Ayin Munay, el querer bien, el estimar a nuestro pueblo, el Ayin Ruray, hay que trabajar bien, y el Ainin, porque siempre hay que reciprocar. Y para eso nos dará el summa causa. Entonces, este proceso de rehabilitación y revitalización y quiebre paradigmático se basa en que otro mundo fue y es posible. O sea, no es, como dicen muchos, una utopía, ustedes están soñando. Utopía es cuando nunca ha sucedido, cuando nunca puede suceder, pero acá ya se dio. Comunitario, humano, consustancial, reconociendo que ellos ya han llegado con sus teorías lineales y deterministas caducas y antropocentrismo que los antropólogos defendemos, creacionista, que programa individuos desvinculados comunistas, consumistas que enfrentan la crisis total. Es el fin del sistema de dominación y muerte y la posibilidad de un sistema humanista, solidario y cooperativo. Modelo civilizatorio humano que tiene precedentes en el Kama, orden andino, para superar la explotación del hombre por el hombre y la destrucción de la madre tierra. Entonces, hay que mantener la pertenencia y persistencia de la resistencia de los pueblos originarios frente al sometimiento y colonización de la barbarie. El salvajismo colonial y como tal, sería inadmisible no reconocer al actual proceso de globalización colonial como la prolongación histórica de aquel salvajismo por el cual los pueblos y naciones de América Latina han decidido dar la batalla. Ya lo están demostrando nuestros hermanos mapuches, lo están demostrando los zapatistas, lo están demostrando
los pueblos del Ecuarunari. En Bolivia es un nuevo proceso, ojalá que avance a posicionar el tema originario y no esté mezclado. Y por eso yo les digo en este día, hay que ser Runacay, hombres justos, hombres sabios. Eso es lo que nos enseñó nuestros antepasados. Muchas gracias a todos por escuchar. Ok, señora Gloria, muchas gracias por su disertación. ¿Podría dejar de compartir, por favor? Gracias por su disertación, excelente. Yo creo que en base a todo lo que ha comunicado usted, siempre se dice, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender y trabajar para que no se repita lo que hubo. ¿No? Y creo lo que también dice que un mundo es posible, o fue posible, creo que sí se puede hacer. O sea, un mundo anterior al que hemos vivido, donde ha habido esa coexistencia pacífica entre gente con ese causa ahí, ¿no? En la cual han tenido una eh, vivencia pacífica, nuevamente decimos. Y tenemos que entender también que lamentablemente la visión andina, pues para nosotros la naturaleza es parte nuestra, y lamentablemente en la visión del otro mundo, para ellos es como si esto fuera simplemente recursos. Y eso es lo que están queriendo volver a retransmitir en todo caso, en todo lo que existe. Tenemos que buscar nuestra autodeterminación, efectivamente, tenemos que buscar nuestro autogobierno. Creo que tenemos que hacerlo así como están planteando ustedes en la disertación del día de hoy. Aperturamos en todo caso la sala, amigos, para poder conversar un poco sobre el tema. Los que deseen pueden abrir sus micros y hacer las consultas, preguntas u opiniones correspondientes sobre el tema. Adelante. ¿Alguien quisiera intervenir, por favor? Ya es la hora del almuerzo, creo. Me pasé, no, yo estoy en punto, yo soy puntual, así siempre. Bueno, entonces, doctor Domingo, entonces con usted para... A ver. Muchas gracias. En primer lugar, siempre agradecer la participación de los investigadores, de los estudiosos, para dar luces a las mayorías para encontrar una salida, encontrar nuestra identidad. Evidentemente, ahorita hay la necesidad de encontrar investigaciones científicas, ¿no? Ese es el contraste. Pueden haber varios estudios o varias propuestas, y el tiempo es el que determina es el mejor juez para determinar qué teoría es científica, digamos, ¿no? Actualmente, digamos, ya en la primera intervención se había sugerido de que el Estado que tenemos es un Estado criollo, ¿no? Que mantiene, digamos, la colonialidad. Si bien es cierto, en algunos momentos hubo presidentes peruanos, pero otros presidentes extranjeros, pero aún nacionales o extranjeros han mantenido una política colonial, ¿no? Entonces, una de las propuestas de Arguedas es la construcción de un Perú de todas las sangres. Al mismo tiempo, Mariátegui plantea un Perú integral. El concepto de Perú integral no es retornar al Tahuantinsuyo ni mantener la colonia, sino es el derecho de todas las razas a construir una nueva sociedad. Entonces, esos temas están en debate, y reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que vienen promoviendo este momento de intercambio de ideas. Y habrá un momento en que esto beneficie para una toma de conciencia, y particularmente el agradecimiento a Gloria por su participación,
No sé si me puede permitir hacer la convocatoria a toda la familia apurimeña, está postulando al Congreso Andino, entonces esperamos la colaboración, tener un espacio de debate, de pelea para ganar un espacio para nuestra compañera Gloria en el Congreso Andino en próximas elecciones, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias. Gracias, Domingo. Yo creo que también habría que hacer una pregunta en base a lo que ha dicho Domingo y en base a la disertación. No, si bien es cierto, decíamos en antes con Hugo, Arguedas del año 50, vamos a poner el siglo pasado, aperturó mucho más el diálogo sobre este Perú de todas las sangres, ¿no? Ya existiendo inclusive anteriormente, y ahora el año 1940, como dice ahí, un reconocimiento de las condiciones de servidumbre de los estados independientes y los derechos colectivos de la país. Ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de 80 años, de este reconocimiento, de ese estado de servidumbre que hemos tenido. En ese tiempo, ¿qué es lo que se ha hecho o qué es lo que debemos hacer para seguir trabajando en esa construcción, ¿no? De ese país multicultural, multilingüe, ¿no? Y en ese diálogo de interculturalidad que debemos tener entre nuestras culturas de nuestra nación peruana? Esa sería como una consulta, Gloria. ¿Alguien más quisiera hacer alguna consulta? Creo que son temas un poquito tienen que encajar en nuestro cerebro todavía. Y bueno, dos cosas que quisiera aclarar. Una, que el convenio 169 se dio en su momento, y en su momento tenía otro número y avanzó al proceso para el reconocimiento. Los líderes indígenas fueron parte del Consejo de Pueblos en la ONU, pero lastimosamente se comenzó a temer, ¿no? El avance de los pueblos, se hizo cumbres. Tuvimos como 7 cumbres en México, en Bolivia, en Perú, y la última fue en Colombia, María La Piendamó. Entonces, ahí hemos llegado a la conclusión que, bueno, el convenio ya no es un limitante ya para este proceso. Y los Tupac Jataristas en Bolivia y todo el proceso que ha llevado Evo Morales ha dado nuevas luces en esta situación. Y entonces el convenio nos ha homogenizado como indígenas, ¿no? Y eso no ayuda a recuperar nuestras identidades, sino a conformarnos como grupos tribales y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es una aclaración. Entonces, vamos superando el tema del convenio y vamos superando los liderazgos que son llevados pues a la Iglesia Católica, ¿no? Junto al Papa, para que ahora la Iglesia Católica misionera, amazónica, vuelva a entrar a nuestros territorios. Entonces, hay un entreguismo de los líderes indígenas en esta situación, que, bueno, reciben apoyos y todo lo demás. Entonces, son procesos que debemos debatir y discutir, ¿no? Entonces, precisamente esa es la crítica que nos hacen los bolivianos, los mapuches, los aymaras, de que nuestros líderes se han folclorizado nada más. Ahora, en segundo lugar, sí, efectivamente, yo comenté con el presidente de Federal de que iba a presentarme al Parlamento andino, pero han habido algunos inconvenientes debido a que yo pertenezco a organizaciones indígenas y no están de acuerdo en participar en estos procesos. Entonces, hemos tenido un evento el 12 de octubre, que yo les invité, pero no pude contar con su presencia. Entonces, ahí hemos estado representantes de Bolivia, Ecuador, de Colombia, de Chile, y hemos acordado conformar el ONUT. Más o menos es la Organización de Nacionalidades Originarias del ONOT sería, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Entonces, en ese proceso ya pues no va a compatibilizar
participar en esta situación. Entonces ya pues hay que dejar de lado porque hay que ser coherente y persistente con las ideas. Entonces eso sería más o menos lo que yo podría en este día haber transmitido. Ojalá que lo podamos debatir. El tema no pasa por el conocimiento científico, pasa porque nosotros hagamos nuestros procesos propios y tenemos ya un método de la lógica de la complementariedad andina que lo ha presentado Pablo Macías, y lo pueden buscar, yo tengo los libros, también la sociología andina, el orden andino, tiene varios libros, yo estoy ya por publicar 2 libros más y ojalá se pueda. Entonces en esos procesos estamos, yo más bien les agradezco por el tiempo y por invitarme. Creo que ha sido una mañana donde he podido expresar muchas situaciones que siempre he observado, pero hay que ordenar las ideas. Cuando uno ordena las ideas es mucho más fácil que los otros te entiendan. Eso sería mi participación. Muchas gracias. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos tu tiempo, Procultura y también Federal. Agradece tu tiempo, agradece el tiempo de Hugo Carrillo, que también está ahí, felizmente nos está escuchando. Creo que tenemos que seguir, debemos insistir, tenemos que seguir conversando sobre estos temas. Para muchos de nosotros hay varias palabras, vamos a decirlo así, nuevas, conceptos nuevos que tenemos que ir aprendiendo a reconocerlos, a interiorizarlos más que todo. Si no hacemos eso, vamos a seguir discutiendo de lo mismo, vamos a seguir hablando de lo mismo y vamos a estar diciendo que tú primero, tú segundo, y no, o a una participación de repente incorrecta que podamos tener. Pero yo creo que hay que seguir visibilizando esos saberes que se tienen. Así que, Gloria, agradecerte y proponerte en todo caso, la vez pasada conversando por teléfono, proponer otros personajes que nos hagan entender estos temas de interculturalidad. Hemos iniciado un ciclo de interculturalidad todos los días domingos a las 10 de la mañana. A Gloria, a Josefina, igual a Domingo, y a todos los que están aquí en esta sala, también igual a Hugo, igual a Clodomiro Landeo, que estuvo la semana pasada, excelente su presentación también. Creo que tenemos que seguir en este camino de visibilizar todos estos temas. Así que agradecer nuevamente a todos ustedes. No sé si alguien quisiera todavía intervenir. Américo. Sí, rápidamente nomás. Añay, Gloria. De verdad que son nuevos términos, nuevos enfoques que nos has dado luces para poder seguir caminando, ¿no? Porque caminando se hace camino al andar, dicen, ¿no? Y entonces seguimos trabajando desde donde nos toca estar, dando lo mejor de nosotros, pero también aprendiendo, como el día de hoy, con estas nuevas luces que tú nos has hecho visible el día de hoy. Pero a seguir trabajando, impulsando nuestro ser, ¿no? Dando lo mejor para poder consolidar nuestra cultura, ¿no? Y hacer que realmente se valore, no solamente pues en este caso del quechua, que yo soy de Sambleña, cusqueña, pero valoro y en esa interculturalidad que lo sabemos que es un diálogo entre las culturas, pero también es un llevarnos bien, es un trato horizontal, es un convivir bien, ¿no? Respetarnos unos a otros. Y entonces ampliar los términos de interculturalidad como lo has hecho el día de hoy, nos abre muchas luces. Yo he tomado nota de muchos conceptos que has vertido y de verdad, Añay, Gloria. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, Américo? ¿Está Américo por ahí? Creo que ya no. Ya están en la hora del almuerzo, ¿no? Américo. Sí, me están llamando a mí también. Sí. Entonces vamos terminando. Muchas gracias, José. Vamos terminando. Entonces nuevamente invitarlos, amigos, Gloria, Josefina, ayúdennos a visibilizar todo lo que se pueda para entendernos, realmente entender y buscar lo que decía, sí,
esa autodeterminación que debemos tener todos los pueblos, ¿no? Buscar ese autogobierno que tenemos que tener nosotros. Creo que de eso Y el orden. Recuperar el orden andino. y recuperar, exacto, recuperar ese orden andino, ¿no? Porque lo que ellos trajeron es el desorden. Así es, así es. Es que les interesa eso, pues, como digo, ¿no? O sea, nosotros convivimos con la naturaleza. Chai. Nosotros convivimos con la naturaleza, es nuestra parte, es nuestro, pero para ellos no, pues para ellos es recursos. Vamos allá, vamos a saquear, vamos a traer. En cambio, nosotros convivimos con ella porque somos parte, ¿cierto? Entonces creo que ese orden hay que recuperar. Así que agradecemos, amigos, a todos ustedes. Muchas gracias el día de hoy. Un feliz domingo, sigan pasando un buen domingo y aprovecho un amor. Tupananchis kama. Tupananchis-kama. Tupananchis kama. Jujunchay kama. Gracias. Jujunchay kama. ¿Cómo se dice próximo? Disculpen. ¿Cómo se dice próximo? Punchaucama. No, el próximo el domingo, yo diría Inti Punchao, próximo domingo. No, ya no. Mi quechua ya tiene limitaciones. Ok. Gracias. Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció, Roger, la conversa? Sí, interesante, un aprendizaje. Nunca es dejar de aprender. Siempre estamos ahí a la orden. Bien, muy bien, gracias. También aprender es diversas latitudes y contextos culturales también, ¿no? Muchas gracias a los expositores. Ok, Roger, muchas gracias a ti. Elizabeth, ¿algo? Felicitaciones, Supunchocama. Muy bien, muchas gracias. Isidora, ¿cómo estás? Está cocinando. Ya no puchcan mi mana. Ya no buscamos. Mikunanchi. También ahí hay que hacer también el cuñescucho, ¿no? Por si acaso. Hay que un curso para contar nuestras anécdotas. Ajá. Muchas gracias. Ya.